Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente les saluda Ricardo Viso. En esta oportunidad vamos a conversar un tema que es de suma importancia dentro de lo que es la seguridad energética de la producción y abastecimiento de combustibles del país. Vamos a referirnos a la performance del esquema refinero de petróleo que hay en el Perú, orientado, digamos, a hacer una descripción breve y un análisis también breve para poder entender cómo funcionan los esquemas refineros y qué significado tienen en el abastecimiento oportuno de combustibles en el mercado nacional. Con un análisis al mes de marzo según la información vista en la página web del Ministerio de Energía y Minas, y también orientado a conversar un poco sobre el proceso de refinación llamado flexicocking o conversión profunda, ¿no? Que ya con la nueva refinería Talara en nuestro país es una tecnología de punta, un nuevo proceso puesto por primera vez en el país por una empresa del Estado, que es Petroperú. Para empezar, podemos decir de que son 7 las refinerías de petróleo existentes en el Perú, ¿no? Pero solo 4 tienen una operación comercial en abastecimiento de combustibles en el mercado nacional, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama parte del downstream, que es la refinación, que contempla, digamos, refinerías tanto del Estado como del sector privado. Y nos estamos refiriendo a las 4 refinerías existentes de operación comercial, a la refinería Talara, con una capacidad de procesamiento de 95.000 barriles por día calendario, la refinería La Pampilla, con una capacidad de procesamiento, vamos a considerar 100.000 barriles por día calendario, la refinería Conchán, vamos a considerar un nivel de procesamiento de 12.000 barriles por día calendario, y la refinería Iquitos, con un nivel de procesamiento de diseño de 10.500 por día calendario. Esto nos está dando una capacidad máxima de refinación comercial del orden de los 117.500 de barriles por día calendario, ¿no? Que es lo mínimo que el Perú tendría que producir como término medio para garantizar el abastecimiento a las refinerías, el abastecimiento nacional a las refinerías del país. Pero, ¿cuál es el esquema refinero actual? Como hemos visto en la lámina anterior, el Perú cuenta con 2 grandes refinerías, del orden de 100.000 barriles por día calendario y 95.000 barriles calendario de capacidad de procesamiento, tanto en la empresa privada, que es la refinería La Pampilla, y la refinería Talara, que es la estatal respectivamente, ¿no? Así como con otras 2 refinerías pequeñas que solamente tienen operaciones simples de destilación con capacidades de refinación de orden de 10.500 y 12.000 barriles por día calendario. Nos estamos refiriendo a la refinería Iquitos y la refinería Conchán respectivamente. Pero ¿cómo funcionan estas refinerías? En el caso de la refinería Iquitos solamente tiene una unidad de destilación primaria, ¿no? Petróleo crudo entra a la unidad de destilación primaria y en base a calor se logra una separación física de las diferentes fracciones de petróleo, como las gasolinas, solvente, querosene y diésel. Y finalmente va a tener un producto de fondo que se va a llamar crudo reducido, porque solamente es una unidad de destilación donde se van a sacar los destilados y va a quedar un residual del fondo de primaria que se llama crudo reducido, ¿no?
Este crudo reducido va a entrar como alimentación a una unidad de destilación al vacío que sí lo tiene Refinería Conchán. Refinería Conchán sí tiene dos unidades de destilación. La unidad de destilación al vacío que procesa este crudo reducido a altas temperaturas en una unidad de vacío donde se hace vacío por eyectores para poder separar más combustibles y recuperar como algunas naftas ligeras, pero principalmente gasóleos, ¿no? Un gasóleo ligero y un gasóleo pesado que pueden terminar en el pool de diésel o como carga la unidad de craqueo catalítico, es un valor agregado, ¿no? Y este crudo reducido va a terminar como crudo de vacío, ¿no? Que se llama crudo residual de vacío, que es un crudo sumamente pesado, ¿no? Que va a servir como carga a una unidad de beef breaking o una unidad de flexicocking, dependiendo de lo que tiene cada refinería, ¿no? Y los otros cortes intermedios de gasolinas y de otros combustibles son procesados también en la unidad de reformación catalítica y craqueo catalítico que tienen tanto Refinería Pampilla como Talara para producir gasolinas de alto octanaje y diésel de bajo azufre, ¿no? Pero subrayando de que en el caso de la refinería de la Pampilla, tiene una unidad de beef breaking que permite reducir la viscosidad de los residuales, no utilizando materiales de corte, sino otro proceso, digamos, térmico para producir residuales, ¿no? Y optimizar el costo para tener una producción. Y en el caso de Refinería Talara, sí tiene flexicocking, no tiene el beef breaking, pero sí tiene flexicocking, que es un sistema de conversión profunda, donde va a permitir pues obtener GLP más combustibles, el gas de coque y un coque sólido, si se quiere, ¿no? Entonces, esta carga de la unidad de vacío va a servir, digamos, para transformar este residual excedente pesado en más combustibles ligeros. Pero ¿cómo ha sido la performance de estas refinerías grandes? Llámese Talara, la refinería Talara y la refinería La Pampilla. Para poder evaluarlo vamos a llamar factor de producción de 100% cuando la capacidad real de procesamiento es igual a la capacidad nominal disponible de procesamiento según diseño, ¿no? Y esto va a derivar lo que se llama o suele llamar capacidad ociosa a la diferencia entre lo que procesa y lo que debe procesar, ¿no? Tiene una capacidad ociosa de producción, por decir. Entonces, en el caso de las grandes refinerías, ¿qué ha pasado el año pasado y en lo que va de este año? En el caso de Refinería Talara, el promedio del 2023 ha estado en el orden de 45% de factor de procesamiento. Para en enero de este año se ha llegado a un 70%, ¿no? Recuerden que en diciembre y en enero prácticamente se llega a recibir, si se quiere, todas las unidades de refinación de Talara con las pruebas o las corridas de garantía listas, digamos, para poder procesar los 95.000 barriles por día calendario, ¿no? Como nivel de procesamiento máximo, que es diferente a un nivel de carga real mensual, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el 100%, puede ser menor, porque está sujeto a muchas otras variables, como por ejemplo la variable de mercado, el tipo y calidad de petróleo crudo
o la performance de las mismas unidades de la refinería. Entonces, en enero se llevó un 70% en refinería Talara, ¿no? En febrero estuvo en ese orden, un 65%. En marzo sí cayó a un nivel de 58%, si se quiere, como factor de producción, arrojando pues un promedio en lo que va en este año, al mes de marzo, en un 65%, ¿no? Esto es debido a lo que ha pasado ya en las emergencias harto conocidas y comentadas, las emergencias operativas ocurridas en la refinería Talara, la nueva refinería Talara, en la unidad de Flexicoking específicamente, ¿no? Pero ¿cómo ha sido en la refinería La Pampilla? Bueno, la refinería La Pampilla ha tenido una performance como promedio en el año 2023 del orden de 78, casi 80%, ¿no? Como promedio del 2023. Ya en enero de este año ha llegado a un 80%. En febrero ha superado el 80%, en un 82% aproximadamente. Y en marzo se ha mantenido con una pequeña capacidad también de crecimiento, en el orden de 84-85%, para que como promedio en enero, febrero y marzo de este año, la refinería de La Pampilla pues está en el orden del 82% como factor de producción. Pero ¿cuál ha sido la performance de las refinerías pequeñas? En forma similar, vemos que la refinería Iquitos, como promedio en el año 2023, ha llegado solo a 27%. En enero se ha mantenido casi en ese orden. En febrero ha crecido un poco, a un 30%. En febrero se ha mantenido y en marzo también está en ese orden, ¿no? Y la refinería Conchán, 33% de factor de producción como promedio del año pasado, 2023. En enero 2024 cayó a 24%, en febrero volvió a levantar a 36%, en marzo llegó al 41% y como promedio en lo que va de este año está en el orden de 34%, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tiene una gran capacidad ociosa o disponible de más del 60%, podemos decir de que su performance ya no da más dentro de lo que es el esquema refinero comercial del país. ¿Por qué? Por las limitaciones tecnológicas que tienen ambas refinerías para producir combustibles limpios. No le pueden poner el 100% de carga a estas refinerías porque producirían combustibles no limpios, llámese diésel de alto azufre, gasolinas de bajo octanaje y también de alto azufre. Y tendrían que de estas refinerías hacer cabotajes para que esos excedentes de productos de poco valor puedan ser procesados en otra refinería, llámese Talara o La Pampilla. Pero este es un esquema un poco complicado que demanda mucha logística, mucha disponibilidad de tanques que no es práctico hacerlo, ¿no? Los modelos refineros arrojan, digamos, de que no es necesario hacerlo, sino maximizar cada refinería con su propia infraestructura, ¿no? Ahí vemos que en el caso de la refinería de Quito se ha llegado a un 29% este año, hasta marzo, y en el caso de la refinería Conchán 34%. ¿Qué hacer con esta capacidad disponible? Este es un gran reto para la ingeniería de refinación y planeamiento refinero que el Perú debe tener para aprovechar esa capacidad disponible y generar más recursos y mejorar el margen refinero. Pero hasta ahora no se tiene ninguna noticia, no se tiene proyectos concretos, habiendo muchas ideas, muchos planteamientos que se han hecho,
pero no hay una política y voluntad de gobierno en ese sentido como para poder optimizar estas pequeñas refinerías, que corren el riesgo que puedan ser cerradas, ¿no? Porque podrían estar generando un alto costo y un margen refinero muy pequeño. Pero si visualizamos ya el factor de producción del total de las refinerías, de las 4 refinerías que tiene el país comercialmente hablando, las 2 refinerías grandes, Repsol, de la Pampilla Repsol y Talara de Petroperú, y la refinería Iquitos de Petroperú y la refinería Conchal de Petroperú, vemos pues que en el mes de enero el total de factor de producción ha sido del orden de 45% en enero del año pasado. Obviamente porque la refinería Talara recién estaba arrancando, casi no tenía casi producción de procesamiento. A medio año, ya en julio, sí, creció un 55%, ¿no? El factor de producción total de las refinerías, porque ya refinería Talara comienza a procesar petróleo, ¿no? En sus corridas de mantenimiento, en sus corridas de prueba. Llegando a diciembre, pues, a un 75%, definitivamente ya por el perfil operativo de la refinería Talara, ¿no? Que ha llegado, como hemos visto en gráficos anteriores, a niveles cada vez mayores, arrojando como promedio en el año 2023 un 60% de uso de la capacidad instalada de refinación del país, teniéndose un 40% de disponibilidad o capacidad ociosa. Ya en enero de este año, el factor de producción total de las refinerías del país ha iniciado con un 70%. En febrero se ha mantenido y en marzo ha bajado un poco por los problemas que han habido en la refinería Talara, teniéndose un promedio mucho mejor en este año que en el año 2023, que estaba en el orden del 60%. Este año ya está frisando un 68, un 70%, ¿no? Entonces, cuanto más se optimice la refinería Talara, su unidad de Flexicoking esté totalmente operativa y todas las otras unidades, obviamente estos factores de producción de total de refinerías van a crecer mucho más en el orden del 80-85%, por lo menos. Y esto podríamos sacar un resumen que dice pues de que la empresa privada Repsol, en su refinería La Pampilla, ha procesado y sigue procesando 100% de petróleo importado en su esquema refinero, y que la mayor carga procesada del total de refinerías del país han sucedido pues en el mes de a fines del año 2023, ¿no? En el último trimestre prácticamente. Pero ¿cuál ha sido la evolución de cargas y tipo de petróleo en estas refinerías? Aquí vemos las cargas de petróleo nacional en las refinerías. Vamos a hacer un análisis primero del procesamiento de petróleo de producción nacional que se tiene y qué refinerías lo están procesando. Entonces acá podemos ver en la línea azul que la refinería de Petroperú, en este caso de Talara, es la que han procesado mayor cantidad de crudo nacional, de la producción de crudo nacional. De tal forma que en diciembre han procesado 61.000 barriles por día calendario, y como por medio de todo el año 2023 han estado en el orden de 29.000 barriles por día calendario, ¿no? Porque la refinería Talara todavía no arrancó, digamos, hasta finales, con el último trimestre. Pero sin embargo, ya en enero de este año, ya con la refinería Talara con mayor producción, ya procesó 42.000 barriles por día calendario.
de petróleo nacional. En febrero cayó al orden de 27.000 y en marzo al orden de 21, 22.000 barriles por día calendario, ¿no? Por los comentarios que hemos hecho anteriormente y la performance de refinería Talara que falta optimizarse. De tal forma que como promedio en lo que va este año a marzo, ha procesado 30.000 barriles por día calendario de petróleo nacional, ¿no? Entonces, casi toda la producción de petróleo nacional, que es alrededor de los 39.000 barriles, está siendo pues consumida por el Estado, la refinería del Estado. Mientras que la refinería Pampilla no ha procesado crudo nacional, sino 100% de crudo importado. ¿Y esto por qué? Porque sus modelos refineros así lo han exigido, así lo han dispuesto, ¿no? Entonces, tanto Petroperú como Repsol, en este caso la refinería La Pampilla y Talara, responden a un modelo refinero, donde ese modelo refinero son un programa, un software, donde hace un análisis técnico operativo de todas las capacidades y rendimientos que dan sus unidades de refinación versus los costos y los precios tanto de la materia prima, de otros productos, de insumos y los precios de venta, de tal forma de que entre lo que compra y vende y sale un margen refinero y una recomendación que da el modelo refinero para procesar y obtener el mayor margen de oportunidad, ¿no? Esta es más o menos la explicación del porqué de estos niveles de procesamiento, ¿no? Y por qué la refinería La Pampilla no procesa crudo nacional, ¿no? Ha importado 5 o 7 tipos de petróleo más ligeros que el nacional para optimizar su modelo refinero, ¿no? Y tener mayores ganancias. Pero ¿cuáles han sido las cargas de petróleo a las refinerías, a estas 4 refinerías? La refinería Talara ha procesado como promedio del año 2023 46.000 barriles por día calendario, ¿no? Y la refinería La Pampilla 78.000. De tal forma que en el promedio 2024, en lo que va de este año, estamos viendo que la refinería Talara está en el orden de los 60.000 barriles por día calendario, ¿no? Mientras que La Pampilla está en el orden de los 82.000 barriles por día calendario. Entonces, si nosotros vemos este 30% con este 61%, es casi la mitad del total de procesamiento que ha tenido la refinería Talara, y casi la mitad, o se podría decir que el 50% ha sido crudo nacional, porque también ya Petroperú importa petróleo oriente, petróleo ecuatoriano, porque su modelo refinero así lo estima, para maximizar las cargas a sus refinerías, tanto pequeñas como en este caso la refinería Talara, que es la de mayor capacidad de procesamiento. Pero, ¿qué podemos hablar de lo que se llama el sistema refinero de conversión profunda o flexicoking? Es la gran novedad y el avance tecnológico que tiene la nueva refinería Talara, que no tienen así nomás otras refinerías en Sudamérica. La unidad de flexicoking, que lo vamos a llamar FSK, procesa los crudos residuales de vacío. ¿Recuerdan cuando nosotros conversamos de que el petróleo entra a las unidades de destilación, se extraen toda la cantidad posible de gasolinas,
combustibles, etcétera, y queda ya un producto de fondo que se llama residual de vacío sumamente viscoso. Entonces, ese residual de vacío, ese crudo reducido de la unidad de vacío que es sumamente viscoso, generalmente se ha venido preparando petróleos residuales, ¿no? Petróleo industrial 5, perdón, petróleo industrial 6 o petróleo industrial 500, ¿no? Para el consumo nacional o para la exportación como excedentes, ¿no? Pero estos productos residuales ahogan a la refinería, los llenan de fondos a la refinería y son precios y son de muy bajo precio, o sea, no dan un valor agregado al margen de refinación, ¿no? Por eso que la unidad de FlexiCoking procesa estos residuales pesados de vacío de bajo valor comercial proveniente de la unidad de vacío de las refinerías para maximizar la extracción de más destilados, ¿no? Va a extraer mucho más destilados y va a producir lo que se llama un gas de coque o flexigas, un coque que vendría a ser ya una especie de carbón y lograr un buen margen refinero, extracción máxima de combustibles líquidos para tener un buen margen refinero. En el siguiente diagrama ilustrativo se pueden observar la magnitud del proyecto de la unidad de alta tecnología y poder de refinación como el coque gasificado para uso de cogeneración para producir vapor y energía eléctrica de refinería Talara, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, el residual de vacío entra a la unidad de FlexiCoking. De esta unidad de FlexiCoking se produce lo que se llama el flexigas o una corriente de gases, donde parte de estos gases se van a recuperar como ácido sulfúrico, el azufre, y la mayor parte de este gas, que es el flexigas, va a servir para utilizarlo como combustión en cogeneración, como combustible para sus unidades de servicios industriales, sea generación de vapor o energía eléctrica. Y finalmente va a haber un excedente de producción de coque. Entonces la refinería está maximizando el crudo reducido, que era un excedente, para poder extraer más combustibles y tener una mínima producción de coque, ¿no? Esto es, a grandes rasgos, el esquema refinero de la FlexiCoking de refinería Talara. Pero si queremos explicar o entender cómo es la operación típica de FlexiCoking, típica desde un punto de vista didáctico, como está descrito en los textos o en los diseños típicos, podemos considerar o podemos mencionar de que la unidad de FlexiCoking consiste de 3 unidades, ¿no? Tiene un reactor, un calentador y un gasificador. En el reactor tiene un depurador y un reactor propiamente dicho. Un calentador que sirve para calentar gases provenientes de la unidad de gasificación, ¿no? Donde se gasifica el coque y se va produciendo los gases para generalmente llegar al flexigas, ¿no? Pero podemos decir pues de que el residual de vacío entra al depurador por la parte superior para un intercambio de calor en contacto directo con los vapores de tope del reactor. Aquí en el reactor se tiene un coque caliente y acá hay un choque térmico, ¿no? Donde va a haber una condensación también por puntos de ebullición
en este depurador que van a regresar al reactor, ¿no? En una mezcla a los inyectores para poder optimizar este proceso, y los ligeros que se hayan podido producir en este depurador van a ir a un fraccionador para recuperar combustibles líquidos. Entonces, estos vapores ligeros del depurador van a un sistema de fraccionamiento para recuperación de ligeros, llámese naftas o gasolinas, ¿no? Y la alimentación se craquea térmicamente en el hecho fluidizado del reactor. A una gama completa de productos gaseosos y líquidos, que es lo que estamos viendo en este reactor. Y el inventario o la existencia que tiene estas tres unidades de FlexiCoking se va a mantener, esa producción de coque se va a mantener recirculando el coque, o en este caso circulando el coque como coque frío al calentador a través de una línea de transferencia de coque frío, de tal forma que en este calentador que recibe calor es calentado por la producción de los productos calientes de la unidad de gasificación y recircula al reactor como un coque caliente para suministrar, digamos, el calor que sostiene la reacción de craqueo térmico, que ya inicialmente hemos conversado, qué pasa en este depurador, en este reactor. Y el exceso de coque en el calentador se transfiere al gasificador, con esta línea roja, van al gasificador, el exceso de coque, ya caliente obviamente, para que en un choque térmico con vapor y aire se produzca una mezcla de gases ácidos y gas combustible que van a ir a este calentador para seguir recuperando y producir el flexigas y los gases ácidos a un sistema de recuperación donde se van a recuperar el ácido sulfídrico o ácido sulfúrico si se quiere. Va a haber unos finos de coques recuperados que van a ser muy pequeños, del orden de un 1%, y se va a tener una muy buena producción de flexigas, quiere decir el coque gasificado que va a servir como combustible a todas las unidades de procesos de la misma refinería y en la generación eléctrica, ¿no? Que es lo que se llama la cogeneración, ¿no? Entonces, los productos gasificadores consisten en el flexigas de una mezcla de coque, que vienen acá, el flexigas y una mezcla de coque, que regresan al calentador a calentar el coque que viene circulando, ¿no?, en un equilibrio térmico, para que el flexigas que sale del calentador por el tope, ¿no?, y pasa a la eliminación de componentes ácidos y se logre la desulfurización y se pueda tener, digamos, la producción de un flexigas limpio que está listo para su uso como combustible o como generación o cogeneración, ¿no? Y con finos de coque ya comentados que son pequeñas, muy pequeñas cantidades. Entonces, la operación típica que dice la bibliografía está descrita en este diseño, en esta lámina que le he presentado, donde nos permite tener ya una idea
de cómo funciona y qué importancia tiene la unidad de flexi-coking, ¿no? O conversión profunda, ¿no? Entonces, acá hay varios esquemas de riesgo, si se quiere, para mantener la operación del flexi-coking, ¿no? Que es el calor en el reactor, porque se forma coque. Este crudo reducido, que es líquido, por efecto del calor, se forma un coque, una especie de carbón, ¿no? Que con presencia de vapor y aire se gasifica este coque para producir el gas de coque y el flexigas. ¿Okay? Entonces, si fallara este equilibrio, por decir, el vapor y aire en el gasificador, entonces no se va a producir gasificar el coque que esté llegando a este gasificador, y este coque, al no gasificarse, se quedaría como un sólido, como un carbón, que taponearía, ensuciaría y tendría un problema terrible dentro del gasificador, con un efecto dominó al mismo reactor calentador para llegar al reactor. O sea, se llenaría de coque sólido, y poder hacer un mantenimiento de ese coque sólido, la limpieza, demanda tiempo y mucho dinero también, porque tienen que parar la planta, tienen que hacer todo un proceso de gasificación, enfriamiento, etcétera, destape de las unidades, y ver la forma de cómo limpiar ese coque que ha quedado atrapado dentro de estas unidades ya como sólidos, lo cual es muy difícil para poder limpiarlo, y demanda mucha tecnología, mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, es una unidad de proceso de refinación muy importante, porque da mucho valor agregado a la producción, a la refinación, pero también tiene un alto índice de riesgo operativo, que necesariamente tiene que tener unos programas de contingencia para que en el caso que haya una mala performance de cualquiera de estas variables, no puede haber un problema mayor dentro de el procesamiento y la producción. Entonces podríamos decir de que la producción típica de flexi-coking, ¿no?, representado en esta gota, como dice la bibliografía, produce el gas de coque, se produce el gas licuado de petróleo, GLP, ¿no?, que puede servir como carga para otras unidades de refinación o para las ventas. En el caso del Perú, como no tiene otras unidades de procesamiento del GLP, sale directo a las ventas. Va a haber un corte de nafta, que puede ir a una unidad de hidrotratamiento u otras. Va a haber un corte de gasoil ligero y pesado, ¿no?, que van a ir a otras unidades de refinación, como es hidrocraqueador o craqueo catalítico fluido, para seguir optimizando y sacar valor agregado. Se va a obtener el flexigas, que va a servir como generación de energía, utilizado como combustible, pues, en las unidades de refinación, llámese hornos, calderos o generación eléctrica. Y finalmente va a haber una pequeña cantidad de coque, ¿no?, que puede terminarse como un coque para la venta, puede ser un coque calcinado, un coque verde, no lo sé, dependiendo del factor de oportunidad en ese momento, para que la refinería pueda decidir si lo produce o no lo produce, o si gasifica todo el coque para producir flexigas o no. Ya el esquema refinero va a recomendar qué hacer. Entonces, esto va de la mano con lo que se llama el margen refinero en la economía de la refinación, ¿no? La economía de la refinación es parte de la economía que ve con otros ojos lo que no ve la economía clásica,
y valoriza, digamos, todas las corrientes de entradas y salidas e intermedias que tienen las refinerías para finalmente tener una utilidad o un margen refinero como ganancia, como utilidad, ¿no? Entonces, a través de su modelo refinero se cuantifica las materias primas que se va a procesar en cantidades y en precios, y según el rendimiento de sus unidades y los precios que haya en el mercado, van a ver pues que ese margen refinero va a estar en función de las ventas de las corrientes de producción menos el costo de las materias primas o insumos que podría tener, menos los gastos operacionales, generalmente los gastos variables, ¿no? Que son los utilities, ¿no? Llamados los utilities. Pero puede considerar los gastos operativos en general para poder ver y calcular el margen refinero en un sistema ya más estricto, más detallado del margen refinero, ¿no? Que viene a ser pues la sumatoria de todos los volúmenes y precios de oportunidad de la producción menos la sumatoria de todos los volúmenes de materia primas adquiridas a costo de oportunidad de compra, y la sumatoria pues de todos los costos fijos y variables que pueda tener la operación, ¿no? Entonces, cuanto mayor combustibles haya, como lo denota la unidad de conversión profunda o flexi-coking, este margen refinero va a mejorar, ¿no? En el caso de refinería Talara, según el diseño, pues puede llegar a producir al orden de 70.000 barriles por día calendario de combustibles en su forma total, al 100% de procesamiento, o sea, de los 95.000 barriles por día calendario. Entonces, si procesara 95.000, va a producir el orden de 70.000. Y esto significa que, en este caso, la refinería Talara o Petroperú va a dejar de importar esos 70.000 o esas decenas de miles de combustibles, sino que lo va a producir. Entonces, al dejar de importarlo, entonces sus costos de venta, que son los gastos que hace el esquema refinero, ¿no?, van a ser menores. Y si estos costos de venta son menores versus los ingresos que van a ser altos, entonces su margen refinero va a mejorar y su utilidad operativa bruta va a mejorar y va a tener mejor performance de EBITDA, como sucedió en el mes de enero de este año y lamentablemente no se ha mantenido en febrero y marzo, y de esa manera se logra el margen refinero, ¿no? Cabe señalar que muy pocas refinerías están al 100% de su factor de producción, ¿no?, salvo las refinerías que produzcan y comercialicen esto, como sucede en la refinería de Norteamérica y en otras latitudes, ¿no?, donde procesan el máximo de capacidad para que puedan consumir en su mercado nacional y los excedentes exportarlos a otros países. Entonces sí, sus refinerías van a tener un factor de producción altísimo, ¿no? Pero en el caso del Perú, hay muchas variables económicas que van a definir qué nivel o qué de factor de producción van a tener las refinerías para satisfacer el mercado nacional, que pueden complementarse con importaciones complementarias, ojo, ¿no?, porque vale la pena ya finalmente subrayar de que la demanda en el mercado nacional es el orden de 260.000 barriles por día calendario, aproximadamente, mientras que la capacidad de refinación está en el orden de los 140.000, 120.000 barriles por día calendario. Entonces, no va a tener capacidad de refinación suficiente para abastecer el mercado. O sea, siempre va a haber una demanda de importación para satisfacer el mercado nacional.
Entonces, acá vemos un esquema de producción de las refinerías logradas o realizadas en marzo del 2024, la refinería Talara y Quito Conchán, ¿no? Esta refinería tiene productos de procesos, ¿no? Quiere decir que en su proceso van a producir productos intermedios o acabados o finales, que de una manera u otra estos van a terminar como productos terminados, ¿no? Entre lo que produce y lo que se trae van a tener productos terminados para poner a disposición de mercado, ¿no? Y acá podemos ver que en el caso de Refinería Talara, por ejemplo, en marzo, claramente se ve que se llenó de residuales, ¿no? Porque estamos conversando, ¿no? Al no operar FlexiCoking no había poder de transformación y hubo mucha transformación de residuales, mientras que las otras refinerías no. La refinería La Pampilla, por ejemplo, no. Entonces, y ha habido una producción de coque, ácido sulfúrico, menor escala porque no hubo mucho tiempo de procesamiento de FlexiCoking. Entonces, lo que se espera a partir de junio, ¿no?, es de que la performance operativa de la refinería Talara ya opere según el diseño y tenga otros resultados económicos mucho más favorables que lo que viene obteniendo por lo menos en este primer trimestre, que no son buenos, ¿no?, sus resultados económicos, sino negativos. Dentro de las conclusiones que podríamos dar son las siguientes. La refinería Talara entre enero y marzo procesó orden de 61.000 barriles por día calendario de petróleo, con un factor de 64%, un avance en su puesta de servicio total, que se estima pues que en este primer semestre de 2024 esté lista, mientras que la refinería La Pampilla sumó orden de 82.000 barriles por día calendario, llegando a un factor de producción de 82%. La unidad de FlexiCoking, la aplicación de vapor de agua más aire, es básico para lograr la gasificación del coque sólido y transformarlo en flexigas para su uso energético y de uso de cogeneración. A falta de vapor de gasificador, se generaría una emergencia operativa de orden mayor por el riesgo de que el coque que circula se solidifique y se deposite en los interiores de los equipos, ¿no? Esto es, recuerden lo que hemos visto en el gasificador, que se inyecta vapor de agua y oxígeno para gasificar el coque sólido que se ha ido formando y obtener el flexigas. De no operar FlexiCoking en una refinería que tenga esta unidad, el total pues del residual de unidad de vacío saturará los fondos de la refinería y tendrá un excedente tanto para el mercado nacional, para ventas nacionales y de exportación, que no es atractivo por el bajo precio de mercado que tiene, obligando a bajar carga de crudos en la refinería, ¿no? Esto es uno de los motivos por el cual los factores de producción no necesariamente tienen que ser 100%. Como habíamos dicho, está sujeto a varias variables, tanto económicas como operacionales. Cuanto más pesado sea el petróleo a refinar, más volumen de residual de vacío se tendrá como carga a FlexiCoking y se optimizará la cogeneración y mejorará el margen refinero. La cogeneración consiste en generar vapor en las calderas flemando flexigas de coque, así como usarlo en los hornos de la refinería. Así también el vapor como fluido motriz puede generar electricidad. Dentro de las recomendaciones, comentar dos, básicamente, ¿no? Una, realizar siempre análisis de riesgos operativos en los procesos
evaluar el plan operativo entre la performance real y compararlo con la performance de diseño para determinar los puntos de riesgo y establecer pues planes de contingencia que permitan manejar cualquier riesgo que se presente y evitar que la planta pare y haya pérdida del margen de refinación por lucro cesante, ¿no? Y de esta forma continuar la operación de los equipos rotativos y estáticos de la refinería. Y la segunda recomendación, tal vez una de las más importantes relacionadas con el margen de refinación, es optimizar el precio de compra del petróleo, en este caso nacional, que hace Refinería Talara, ya en función de su gravedad API para optimizar Flexicoque, ¿no? Entonces siempre hay un precio de referencia de crudo, que puede ser el crudo Napo, ¿no? Y el crudo que se produce en el mercado nacional, que puede tener una diferencia de gravedad API hacia abajo, y pueda generar pues $1 o $2 de diferencia como costo de materia prima, que debe ser optimizado como compra, ¿no? Y de esa forma evitar, digamos, que pueda sacrificarse el margen que pueda tener ese crudo, ¿no? En otras palabras, si no se valoriza bien el petróleo crudo que se esté adquiriendo a un precio tal con respecto al precio que estaría de oportunidad en el mercado para un mejor petróleo crudo y calidad, entonces se estaría pagando de más y no se estaría optimizando el margen refinero. Eso es todo, amigos. Gracias por su atención una vez más, y gracias a Adriano también por la inspiración que siempre me da, y los invito a hacer cualquier conversación que podríamos tener. Está en mi correo electrónico. Los invito a ver mi canal en YouTube, que se llama Ingeniería y Ética, donde van a encontrar esta presentación y muchas otras relacionadas al downstream, GLP, gasolinas, diésel, petróleo crudo, y al upstream, ¿no? Eso sería todo por ahora y estamos en contacto. Gracias.